El tiempo de Ahora angustia, pregunto, hermano, que irá en aumento hasta el fin, ¿todos está a las ustedes puertas. No pueden tenemos ayudar tiempo en que esta perder. obra? ¿Qué me El mundo dicen? está agitado con el espíritu de guerra. ¿Cuántos Las creemos profecías que del podemos ayudar capítulo en esta 11 obra? de Daniel casi han No, yo quiero alcanzado su ver cuántos cumplimiento piensan final. que Iglesia pueden Adventista ayudar del en Séptimo esta Día obra. Libre Van Buren, Arkansas, Ah, qué te interesante. invita. Las manos que yo vi fue ninguno de los jóvenes y todos los adultos. ¿Quién sería quien más nos pueden ayudar en este asunto, hermanos? ¿Ah? Esto es enviar. Mira, yo me enteré que esta iglesia tiene una página por las redes sociales. Es más, los saludamos a aquellos que están por las redes sociales en este momento. Y le están mirando quizás en vivo, me parece, sí, en este momento. Ahora vuelvo a preguntar. ¿Quiénes creen que nos podía ayudar que este mensaje puede llegar a todas las partes del mundo? Decidieron dar sus vidas. Ya dejaron todo en la vida atrás. Ya dejaron todos sus oficios. Ya dejaron todo para seguir a Cristo. Y Cristo los dejó encargados de la obra antes, ¿verdad?, que fue crucificado. Ahora Jesús asciende al cielo y los discípulos siguen obrando aquí en la tierra. Y aquí vemos, usted quizás conoce un poco la historia anterior, que no quiero entrar de lleno ahora, pero fueron que está un poco grueso esto. Fueron amonestados de la obra que estaban haciendo. Fueron amonestados por los líderes religiosos del pueblo judío de que lo que ellos enseñaban no era cierto, era una herejía. No fueron aprobados por los profetas, mucho menos el liderazgo religioso, ¿verdad? Pero ellos seguían predicando. ¿Y predicando qué cosa, hermano? ¿Qué ellos predicaban? Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote, ¿quién estaba ahí? O cualquiera, ¿verdad? El sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? ¿Qué le molestaba? ¿Qué cosa le molestaba? A ver. Que se predicaba en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué ellos predicaban? A ver. Ya, ¿y qué es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros predicar? A ver. Nos ha mandado a predicar Cristo al mundo. Y sigue diciendo, y ahora habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Cuántos discípulos dejó Jesús? Bueno, 11 y luego los rellenaron otra vez y quedaron 12 otra vez. ¿Sí? Con 12. Llenaron Jerusalén con 12 personas. Yo me pregunto, hermanos, ¿acaso tú nunca has visto Jerusalén? Por lo menos en video, pantalla, algo. ¿Se mira personas ahí? ¿Hay unos cuantos? ¿Ah? ¿Dónde tú crees hay más? ¿Jerusalén o Fort Smith? ¿Ah? 12 personas que Cristo dejó, llenó todo Jerusalén y no se quedó en Jerusalén. Sino que cuando miramos más adelante la Biblia, llegó a todos los continentes, a los países del mundo, en Grecia, en Asia, en África. Pero comenzó con ¿cuánto? 2. Y pues claro, le preocupaba los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque aquí, como dice
y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, que ellos eran culpables de matar el Hijo de Dios. Pero respondiendo, como usted sabe, Pedro, pero no solamente Pedro, sino los apóstoles, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Hermanos, ¿qué hay que predicar? Jesús. A quien vosotros, ¿qué hicieron? Colgando en un madero. A este Dios, mira lo que ellos predican. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde ellos están predicando que está Jesús actualmente? ¿En la tumba? ¿En la tierra? No, ¿dónde? En el cielo. En la diestra del Padre, en la misma presencia de Dios Padre. Para dar a Israel, mira qué cosa. ¿Para qué ascendió al cielo? ¿Por qué? ¿Con qué motivos? ¿Con qué razones está Jesús en el cielo? ¿Y por qué qué misión tiene la iglesia? De ofrecer al mundo, ¿qué cosas aquí? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué necesita el mundo? Cuando vino Juan el Bautista predicaba ¿qué? Arrepentimiento. Cuando vino Jesús, dijo, el reino de los cielos se acerca, ¿qué cosa? Arrepentidos. Cuando vinieron los discípulos después del Pentecostés, predicaron ¿qué? Arrepentimiento y bautismo. Y a la iglesia nos toca predicar ¿qué cosa, hermanos? ¿Usted cree que Cristo viene pronto? Y si Jesús viene pronto, ¿qué necesitamos nosotros para estar delante de su presencia? Arrepentimiento. ¿Y qué necesita el mundo escuchar antes que venga Jesús? Arrepentimiento, oportunidad para que ellos puedan ser perdonados y salvados. ¿Verdad? Dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículos 9, dice, yo Juan vuestro hermano. A mí me encanta este versículo. Cosas que nos esperan. ¿Te gustó 2025, hermanos? ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Qué espera de 2026? ¿Algo mejor que 2025? ¿Más fácil? ¿Más próspero? ¿Qué tú esperas, hermanos? Mira. Yo, Juan, vuestro hermanos, el amado Juan, vuestro hermano, el amado Juan más cerca a Jesús, el discípulo más cerca, más cariñoso con Jesús. Tuvo una vida fácil cuando ascendió a Jesús. Tuvo una vida próspera cuando ascendió a Jesús al cielo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo vivió? Lo trataron de matar, pero no pudieron. Porque el Señor tuvo propósito con Juan todavía. ¿Verdad? Pero Juan se dedicó a dar esperanza a la iglesia. A escribir mensaje de Dios a la iglesia en los días de Juan y hasta la iglesia en los momentos de ahora. Pero Juan tuvo que pasar dificultades. Pero no vemos allí Juan ni llorando ni quejándose. No vemos a Juan murmurando. Sino que dice vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia ¿de qué? Oh. Jesús tuvo que ejercer paciencia. Jesús fue probado, su paciencia. Y la paciencia de Juan fue probado. Y podemos llegar al cielo sin que se nos prueba nuestra paciencia. ¿Tú crees que podemos ser aptos para entrar al cielo sin que se nos prueba nuestra paciencia? Es esa paciencia, hermanos, que nos ayuda a que podemos refinar y que podemos crecer más en las cosas de Dios. Necesitamos ejercer paciencia para el crecimiento de la etapa que no tenemos todavía, hermanos. Porque mira, nos frustramos con cositas pequeñas. Nos frustramos teniendo libertad todavía. Nos frustramos teniendo vidas fáciles todavía. Pero para que podamos llegar a ser semejante al carácter de Dios, de Cristo Jesús, para crecer necesitamos ejercer la paciencia. Por eso leyeron Apocalipsis capítulo 12 que decía, ¿qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, si lo ponemos en contextos, Apocalipsis 13, estamos, si leen, ¿verdad? El 9, 10, 11, antes de llegar al 12, allí vemos la marca la bestia y su imagen. Entonces, ¿qué es lo que ejerce la paciencia? ¿Qué es lo que hace que los santos tienen que ejercer la paciencia para demostrar que tiene la fe de Jesús? ¿Qué cosa? La prueba. La prueba. Entonces, aquí Juan, no estamos solos. Los apóstoles, igual que Jesús, igual que Daniel, igual que muchos otros, tuvieron que demostrar de qué carácter realmente eran y nosotros demostrar quiénes somos. Estaba en la isla de Patmos, dice Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, hermano. ¿Qué estás tú dispuesto a dar por la palabra de Dios? Piénsalo. Porque va a tener que darlo si quieres llegar al cielo. Juan estaba dispuesto a dar su vida completa. Así como Jesús dio su vida. Los apóstoles tenían que entregar sus vidas por seguir a Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que llegar a estar dispuestos a dar nuestra vida para seguir a Jesús. ¿No acaso Jesús no dijo eso? ¿Quién me quiere seguir? ¿Qué decía Jesús? Tómase 6 meses para arreglar sus cuentas y su casa y luego sígueme. ¿Así dijo Jesús? ¿Verdad que no? Hasta que cualquiera puede decir, sí, yo estoy dispuesto a Jesús, solamente déjame enterrar mis padres y luego te sigo. ¿Suficiente? Tenemos que preguntarnos, hermanos, y a través de la experiencia diaria tenemos que preguntarnos qué yo estoy dispuesto a dar en esta vida para seguir a Jesús. A Juan se le demostró, ¿verdad? Visiones, señales proféticos. Y se le demostró aquí las 7 iglesias de Asia. No solamente las 7 iglesias
de los tiempos de Juan, sino la experiencia cristiana desde los tiempos de Juan hasta la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Estamos hablando profético, porque lo que escribió Juan era ilegal. Lo que escribía Juan en los tiempos, ¿verdad?, de los apóstoles, era simbólico para compartir entre las iglesias en secreto. No tenían la libertad de venir así como vinieron hoy. Ni cuando quieren venir el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo, el día que quiere libremente entrar y salir. No tenían lugares cómodos. No tenían la libertad de hacerlo cuando querían. Así que vemos el libro fue escrito en símbolos, en códigos. Juan vio también. Bueno, aquí citamos Apocalipsis 2 y 3. Juan en el Apocalipsis capítulo 4. Juan ve la escena allí de la deidad junto con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el cielo. Juan ve el libro de Apocalipsis capítulo 5, el libro que fue sellado con los 7 sellos, que contenía información de la experiencia de la iglesia desde el día de Juan hasta la segunda venida de Jesús, pero no solamente la iglesia, sino de las naciones también en ese libro. Y iba a ser cada sello abierto y revelado información del libro con cada sello que fue abierto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el 5º sello, yo no voy a explicar todos los sellos esta noche, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Qué cosa tenían ellos? Testimonio. Fueron muertos, dieron sus vidas, pero estaban dispuestos a dar sus vidas por causa de la palabra de Dios, por la fe que tenían, por el testimonio que ellos tenían. Esto vemos que ha habido fieles mártires durante las edades. Dios siempre ha tenido un remanente. Hasta la iglesia primitiva, hasta cuando la iglesia apostató. Siempre ha habido un remanente que han sido fieles. Y este remanente de fieles están dispuestos a dar su vida. Vemos en Apocalipsis el sello de Dios vivo. Y aquellos que Dios pondrá sus sellos sobre ellos, que están afianzados en la verdad y tienen una experiencia, un encuentro con su Salvador. Estas personas selladas, me pregunto, ¿cuánto de su vida tienen que entregar a su Salvador para ser sellado? Ese es Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados. Y en Apocalipsis capítulo 8 vemos que hay juicios de Dios sonando en trompetas sobre aquellos que persiguen al pueblo de Dios. O sea, el Señor no solamente se hace de la vista larga, sino que a través de los tiempos ha habido persecución a los fieles hijos de Dios, ¿sí o no? Los hijos de Dios han sido perseguidos en algún momento. ¿Y tú crees que hay consecuencias a eso? ¿O solamente las personas se logran en esta vida decir, bueno, logramos lo que el diablo quiere? Apocalipsis capítulo 10, vemos el librito profético que fue escrito
y las cosas que fueron sellados en el libro de Daniel, ahora abiertos para que el entendimiento para que el mundo pueda tener entendimiento de lo que fue sellado. ¿Quién es el único quien puede abrir ese librito? ¿Quién era el único que podía abrir ese librito sellado? ¿Quién fue que lo mandó que lo sellase? Pues Cristo, que lo mandó que lo sellara. La porción de Daniel, proféticamente hablando, que era para el tiempo del fin. Todo esto lo vio Juan. Todo esto lo escribió. Todo eso lo puso en el librito para la iglesia. En Apocalipsis, capítulo 11, vemos la séptima trompeta y se ve en esa última trompeta en el cielo en qué lugar se comienza el ministerio de Jesús, el 11:19, si están buscando en su Biblia, ¿verdad? ¿Dónde está ministrando Jesús? Y la misma Biblia dice ¿dónde? 1, en el cielo. 2, se demuestra que mueble. ¿Cuál es el mueble que se ve allí? El arca del pacto. Entonces, pregunto, ¿y ese mueble dónde está ubicado? En el cielo. En el santuario, en el lugar santísimo. Entonces Jesús administrando delante de ese arca en el cielo como sumo sacerdote. También vemos en Apocalipsis capítulo 11, donde demuestra en las visiones de Juan, donde la Biblia será atacada. Tanto como el Viejo como el Nuevo Testamento será atacado por movimientos religiosos inspirados por Satanás. Pero, voy resumiendo, y esto no es el final de Apocalipsis, todavía hay mucho más, pero voy a llegar hasta el capítulo 12 para abundar otras cosas. Apocalipsis capítulo 12, el 1 y adelante, comienza hablando ¿verdad? Sobre la iglesia, lo que representa esa mujer pura, ¿verdad? Y tiene como base la luna. Su vestimenta, ¿cómo está, hermanos? Usted conoce los versículos, creo. ¿Cómo es su vestimenta? Dice la Biblia. Apocalipsis 12, 1 y 2, hermanos, si quieren mirar. ¿Cómo está su vestimenta? Esto no debe decir algo a cada cristiano de nuestra vestimenta. ¿Cómo es? Vestido del sol de justicia. Vestido, la iglesia, te pregunto, ¿qué debe ser la vestimenta de la iglesia? La justicia de Cristo debe ser la vestimenta de la iglesia, ¿verdad? Pero esta mujer se ve que está vestida sencillamente. En Apocalipsis 17 vemos lo opuesto, ¿verdad? Vemos una mujer vestida de púrpura, extravagantemente, de escarlata, ¿verdad? De cosas preciosas, adornadas, pero eso no es la vestimenta de la iglesia de Dios. Esa es la gran Babilonia, ¿verdad? Pues aquí vemos Apocalipsis capítulo 12 y aquí vemos lo que representa la iglesia, una iglesia pura sin mancha, pero la mujer se aparece allí, ella está, ¿cómo está ella? Encinta y da luz a un hijo, ese hijo que representa a Jesús. Pero noten bien que el enemigo odia a esa mujer y no solamente la mujer, sino la
la simiente y el remanente de la simiente de esa mujer, Apocalipsis 12:17, ¿verdad? Mira lo que dice, y voy a usar esto como referencia histórica en este momento. En el libro Espíritu de Profecía, volumen 4, pueden encontrarlo también, es el mismo Conflicto de los Siglos del año 1884. Solamente que no está en español, por eso puse Espíritu de Profecía, volumen 4. Dice aquí, la iglesia de Inglaterra, vamos a ver un poco de historia y cómo cumple la profecía bíblica. La iglesia de Inglaterra siguió los pasos de Roma, persiguió a los disidentes de la fe establecida. No sé si me sigue. La iglesia de Inglaterra se separó de la iglesia de Roma. Pero ¿cómo era su comportamiento? Estableció una iglesia o fe nacional y quería que todos se sometieran a las creencias de esa iglesia. Y los que no creían esas cosas los perseguían porque era la fe nacional establecido por el Estado. Dice en el siglo XVII, miles de pastores, ¿cuáles pastores eran? Piadosos, fueron expulsados de sus cargos. ¿Eran rebeldes? No, dicen piadosos. Sigue diciendo, aquellos almas fieles no podían abstenerse de reunirse para adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Se veían obligados a encontrarse en ¿dónde? En callejones oscuros. ¿Dónde más? Desvanes recónditos y en algunas épocas del año, ¿hasta dónde? En el bosque a medianoche, porque ellos sí querían reunir, ellos sí querían adorar y no estaban dispuestos a decir, bueno, porque nos están casando, porque es ilegal, porque no es aprobado por el Estado, vamos a dejar de adorar a Dios. O sea, tenían que estar dispuestos a dar lo que tenían que dar para adorar a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Es que somos muy cómodos. Es que tenemos donde adorar. Lo tenemos con muebles y sillas y cojines y tenemos bocinas y tenemos todo lo demás. ¿Quién llega? A ver. ¿Y sabes algo? Más adelante las personas van a llorar y lamentar que quisieran tener un lugar, que podrían juntarse con los hermanitos que ya están separados, que no saben ni a dónde están ni cómo encontrarse con ellos. Lo van a desear. Y no aprovecharon los momentos buenos y de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Quizá hay muchas razones. Pero ¿por qué no viene? Bueno, llegué cansado. No me parece muy importante. ¿Qué puedo hacerlo mañana? Quizás. Tengo otras cosas que hacer. Y demasiadas veces eso no es necesario. Yo voy una vez y ya. ¿Ah? Ese lugar es incómodo. Yo he escuchado eso. No hay suficiente aire. Está muy frío. ¿Ah? Las bancas esas son muy antiguas. ¿Por qué no compras nuevas? ¿Ah? Parece chiste. Pues yo lo he escuchado. Y la gente no riéndose. ¿Sí? Dime tú, hermanos. Hay dos iglesias. Uno que tiene todo nuevo y uno antiguo. Que hay 2 o 3 hermanitos que predican la verdad. Pero el otro, el nuevo, súper cómodo. ¿Dónde van los hermanos? A ver. ¿Dónde quiere ir? Bueno, hermanos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando no es fácil ya? Si no podemos hacerlo en los momentos de facilidad y libertad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que dar para la palabra de Dios? Esto lo dieron por la palabra de Dios. Por adorar a Dios. En el refugio protectora del bosque, un templo construido por el propio Dios. Era un lugar para ellos. No importa si tenían paredes, no importa si tenían bancas. No, es que hay mosquitos. ¿Ah? Hay hermanos que dicen que no van para campamentos porque no les gustan las arañas, mosquitos. Sí. Espera un ratito más. A ver qué pasa. Aquellos hijos dispersos y perseguidos del Señor se reunieron para derramar sus almas en oración y alabanza. ¿Para qué tú vienes a esta casa de culto? ¿Para qué tú vienes? ¿Tú necesitas venir? ¿O tú vienes porque solamente es lo que tu mamá te enseñó? Tú vienes a derramar tu alma en oración, en petición, en alabanza, en glorificar a Dios por lo que hizo por ti este día, la semana, el año pasado. ¿O venimos, hermanos, porque sentimos culpables de decir, bueno, sí, hay que ir a la iglesia semanal porque eso es lo habitual? Debemos venir para un encuentro, para recibir algo. Y si entramos y salimos igual que entramos, vinimos en nada. Sigue diciendo, pero a pesar de todas sus precauciones, muchos sufrieron por su fe, aunque estaban ellos en peligro de que los encontraran, que los llevaran a la cárcel, como muchos estos que fueron, las cárceles estaban abarrotadas, o sea, llenos. Y estaban en peligro. Me pregunto, hermanos, y si usted sabe que un grupo de hermanitos, ya que cerraron el templo, está adorando en cierto lugar, pero están mirando a quién va a ir, ¿usted va a ir? ¿O tú tienes tanta necesidad que te atreves a tratar de ir y pedir la bendición de Dios? A muchos lo agarraron. Tenían tanto hambre y sed de la palabra de Dios y de la reunión del culto de la iglesia, de los hermanos, de la esperanza que quería compartir juntos, que estaban dispuestos a poner su libertad en riesgo, su vida en riesgo. Pero hoy no ponemos nada en riesgo. A mí me duele que dice, no, pero es que si voy a la iglesia 2 veces, es doble gasolina. Y hay gente que lo piensa así. La cárcel estaba alborotada, las familias se separaron. Muchos ven peligro y dicen, no, mejor nos cerramos en la casa y no salimos por miedo. Muchos fueron desterrados a tierras extranjeras. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo. ¿No escucharon? Y la persecución no pudo silenciar su testimonio. Aunque algunos fueron presos, algunos dieron su vida, pero eso fue el propósito de Dios, estaba con ellos y eso fue semilla para el evangelio. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dar su vida por Jesús?
porque vamos a tener que darlo. O sea, aquí no me invitaron a hacerles una oferta bien lindo, de un postre lindo y todo, que no te cuesta nada. La iglesia se tiene que preparar para la segunda venida de Jesús. Y si no están dispuestos a dar su vida, no se vistan. Muchos fueron llevados a través de los océanos. ¿Hacia dónde? Hacia América. Y allí se sentaron la base de la libertad civil y religiosa que ha sido, ¿qué cosa? La gloria de nuestra nación. Cuando se abrió esta nación y se estableció, Dios fue que abrió esta nación para dar un refugio a los perseguidos en Europa. Para que pudiera venir aquí y ahora la base de este país iba a ser la Biblia. Porque por eso estaban siendo perseguidos. Por seguir la Biblia y su conciencia. Y por eso Dios permitió un lugar donde ellos iban a llegar a tener libertad, a abrir sus Biblias. Y yo te pregunto esta noche, ¿usted llegó fácilmente aquí esta noche con su Biblia? A orar, a cantar, a adorar fácilmente. ¿Usted aprecia eso? Como debe hacerlo. A veces yo creo que vamos muy rápido en la vida y no apreciamos suficiente lo que hay que apreciar. Yo no hace mucho estoy en comunicación con una hermana. Ella fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre en la China. Y ella está compartiendo conmigo que allá ellos no tienen la libertad de predicar los mensajes de los 3 ángeles. Ellos no tienen la libertad de compartir por las redes sociales y decir lo que quieren de la Biblia. Allí hay religiones, sí, aprobados por el gobierno y ellos tienen que promover el gobierno, las iglesias. Y ella me comparte unas fotos y yo con ella. Y ella dice, qué bendición tienen ustedes en ese país. Yo quisiera poder compartir mi fe con los demás aquí en mi país como usted lo hace. En la India, hace unos cuantos años, yo fui al campamento de Georgia de la Iglesia Adventista Libre y me encontré con el pastor Sadok. Es un pastor de la India. Y el pastor Herbert también me ha mencionado que él ha visitado allá. Y allí los hindús velan los ríos para que se acercan cristianos a caerles encima allá. Porque ellos saben a qué vienen a los ríos. Y no quieren que bautizan parcialmente hindús a ser cristianos. Hermanos, no sé cuánto apreciamos, pero para nosotros es muy fácil. Hasta tenemos por Zoom, a veces las iglesias hacen por miércoles por Zoom y allí se hacen de casa las predicaciones y tú ves cuántos pocos hermanos allí entran por su teléfono y la computadora porque están ocupados. Cuando viene la dificultad, van a lamentar lo que hicieron. Van a desear Zoom o tener una iglesia donde puede llegar. O una reunión, donde quiera. Acercarse con los hermanos. A veces nos sentamos al lado de los hermanos y ni siquiera hablamos cosas espirituales que vamos a querer hablar. En tiempo de dificultad no vamos a poder hablar. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos
le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Y qué más, hermanos? De la palabra del testimonio de ellos. Pero ahora no terminas ahí. Dice ahí, son ¿qué cosa? Vencidos. Ellos vencieron por medio de la sangre de Jesús, porque Él dio su vida. Testimonio de ellos. Pero ahora no termina ahí. No solamente que dieron testimonio, que hablaron, que fueron lugar en lugar, que estaban dispuestos a decir lo que hay que decir, sino que ellos, ¿qué dice ahora? Menospreciaron sus vidas hasta están dispuestos a dar sus vidas. Así que, mis hermanos, vemos aquí donde el dragón quiso perseguir a la mujer y lo persiguió. Aquellos cristianos fieles, y hablamos un poquito de historia allí en Europa, en Inglaterra, y se abrió el camino a venir a los Estados Unidos, Norteamérica. No era Estados Unidos, sino era una tierra, ¿verdad? Cruzando el océano y llegando a una tierra desconocida. Pero lo hicieron a riesgo de su vida, a riesgo de sus vidas económicas, a riesgo que podían morir y separarse de las familias. ¿Quién tenía allí una recámara, un cuarto de dormitorio esperándoles a ellos? Que llegaron en el Mayflower, que si esto. ¿Quién le estaba esperando aquí en esta tierra a ellos? Nadie. Pero por amor a la libertad estaban dispuestos a cruzar el océano, a riesgo de todo. Pero Dios les abrió el camino para darles un lugar donde libremente podían abrir las escrituras y alabar, adorar como ellos querían, según los dictados de su conciencia. Esta nación surge en la profecía bíblica. Pero en esta misma nación, no solamente que llegan estos peregrinos, sino que hubo un gran despertar religioso, sino que todos ahora teniendo Biblias y acceso a la Biblia, ¿cuántas personas querían tener acceso a la Biblia? Lo podían tener. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa, hermanos? Tú sabes que personas dieron su vida por esa Biblia. Tú sabes que personas derramaron su sangre para que tú puedas tener una Biblia. Tú sabes que algunos sacrificaron su familia, su esposa, sus hijos también, para que tú tuvieras una Biblia. ¿Tú piensas eso? O no suficiente a menudo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de una Biblia? ¿Tú sabes cuántas personas pagaban grandes cantidades para tener una Biblia y que no era ni completa, quizás el Nuevo Testamento? Y nosotros, fácilmente, hasta sin pagar. Alguien se para aquí y dice, yo no tengo una Biblia en mi casa, y le caen 5 hermanos y dice, toma hermano, toma, tengo una Biblia. No apreciamos, hermanos. Pero mira, en este país que Dios permitió que se podía duplicar y libremente estudiar la Biblia, la sociedad hubo un gran despertar religioso de escudriñar la palabra de Dios. Eso fue cuando el Señor comenzó a revelar cosas. Porque antes estaban sellados. ¿Por qué? Porque es que tampoco tenían acceso. Un gran despertar al conocimiento bíblico, y no solamente a un despertar, sino que ahora se inventaban cosas y había conocimiento de ciencia y de máquinas y de imprentas y de cuántas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia es luz. Y mientras la gente no tenía casi Biblia, oye, no eran muy inteligentes. Los seres humanos, déjame regresar un poco aquí. Hermano, en la Edad Media,
¿Tú sabes cómo se trataba la enfermedad? Haciéndolo peor todavía. No había luz en el avance de la ciencia. Y cualquier otras cosas también. Pero mira, yo quiero compartir esto con ustedes. Esta hermana, quizás conoce su nombre. ¿Alguien conoce su nombre de la hermana aquí? ¿Ah? ¿Ya? Oaks. Rachel Oaks, Raquel Oaks. La hermana Raquel Oaks pertenecía a una iglesia que se llamaba los Bautistas del Séptimo Día. Lo que es interesante es que fueron los Bautistas del Séptimo Día que fueron huyendo de Inglaterra a los Estados Unidos para poder compartir su fe o practicar su fe. Llegaron a Providence, el estado de Providence, Rhode Island, donde había más libertad, porque en Massachusetts allí no había mucha libertad. La hermana Raquel Oaks, un día estaba el pastor Frederick Wheeler allá en el estado de Nuevo Hampshire. ¿Tú sabes dónde está? En el noreste de Estados Unidos, norte de Boston. Estaba compartiendo la Santa Cena y él decía que todos que compartían la Santa Cena deben guardar los mandamientos de Dios. Y ella le vino donde él y dijo, y usted debe dejar de participar en la Santa Cena hasta usted comienza a guardar el séptimo día de la semana también. Y él pues dio la tarea de buscar en la Biblia y encontró unas verdades muy contundentes ahí. Ahí Joseph Bates también, el capitán, encontró esas mismas verdades. El capitán que cruzó el océano y cuantas cosas, pero comenzó a un momento en su vida a indagar la Biblia y encontró unas verdades que le llegó y dice, óyeme, ahí lo dice la palabra de Dios, que Jesús es el Señor del sábado. Quiero compartir algo con ustedes mientras vamos cerrando, hermanos. Esto quizá les parece que va a ser extraño, pero parece que es mejor en esta presentación sábado en la mañana. Pero es el sábado ya, ¿verdad? Y aquí está la iglesia. Algunos hermanos se han dedicado a estudiar la escuela sabática durante el año, ¿verdad? Y juntos, todas las semanas, estudian la Biblia. ¿Qué hay en la escuela sabática? Aquí. A ver. En la lección de escuela sabática, ahí tenemos unas preguntas y ahí tiene la Biblia. La Biblia, la Biblia. Busque la Biblia. Es la tarea de la iglesia. Fortalecer la iglesia en la búsqueda de la Biblia. Aquí dice este libro, Consejo de Escuela Sabática, la página 17, dice, ningún hombre o mujer o joven. ¿Quién está excluido? A ver. Ningún hombre, mujer, joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Y está hablando de la obra de escuela sabática. A escudriñar cuidadosamente y atentamente su palabra. ¿Qué dice ahora? Obedeceremos la orden de Cristo. Mira, ¿cuánto nosotros damos la tarea de escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios durante la semana? Porque eso es la tarea de la escuela sabática. Algunos vienen y traen su lección para que no se sienten excluidos.
Pero luego hay repaso y nadie sabe de qué se está hablando. Y solamente están allí para seguir el corriente, ¿verdad? A toda la iglesia. Pero realmente no tienen idea de qué se trató, porque no cavaron ellos mismos. Pero fíjese bien, el maestro de escuela sabática no va a salvar a nadie. El pastor de la iglesia no va a salvar a nadie. Y lo que yo necesito es estar escondido en la palabra de Dios. Y yo tengo que ir a buscarlo. Si no, no tengo lo que necesito. A veces no entendemos cuál es la importancia de la obra de escuela sabática. Sigue diciendo, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Este estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellos testifican de Cristo. Es decir, ¿qué cosa? Las escrituras testifican ¿de quién? De Cristo. Entonces por eso yo lo necesito para mí. Pero yo necesito en su profundidad. Superficial, pues yo voy a tener una amistad o una relación superficial con Jesús. ¿Eso me va a ayudar? ¿Qué yo voy a hacer en las dificultades? Yo voy a decir a Jesús, Jesús, espérame aquí un momento, yo regreso. Y ahí me sale el monstruo. Así lo manifestamos, ¿verdad? Cuando nos prueba la paciencia del trabajo, hermano, ¿verdad? Si no tenemos cultivado esa amistad profunda con la palabra de Dios, no hay transformación, porque el poder de Dios está en su palabra. Y si nos queda duda, piensa en la creación. Dios habló. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios está hablando y está hablando a usted. Y debe haber poder, acción. Por eso dice, en el principio era el palabra en acción. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde no hay tiempo. Y damos a Dios de lo que sobra. Y eso no es suficiente. No es suficiente para nosotros. El modelo debe ser examinado a menudo y con toda atención a fin de imitarlo. A medida que uno llega a dominar la historia del Redentor, descubre en sí mismo que mientras tú estudias a Jesús y la vida de Jesús, ahora te das dando cuenta, yo tengo necesidad. Yo tengo necesidad de un Salvador. Yo veo mis defectos. Nunca han pasado que han visto que en la iglesia todo el mundo se ve los defectos uno a otro. Eso pasa en iglesias. ¿Eso por qué pasa? Porque individualmente no hemos escudriñado suficiente la vida del Salvador. Porque si yo hago eso, yo no voy a ver los defectos del hermano, de la hermana. Yo no voy a ver eso. Yo voy a las mías. Y yo voy a decir, ¿cómo yo puedo fijarme en mi hermano o mi hermana si las mías son peores? ¿Cómo? Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad y en un tiempo de iglesia nominal, cristiandad nominal, donde es fácil entrar y salir, donde todo es risa y prosperidad. Los pastores le prometen que si usted da a la iglesia, Dios te va a multiplicar, duplicar todo lo que tú das. Y luego dicen, bueno, ¿qué vas a perder?
Pero tú puedes seguir pecando. Pero tú puedes seguir en la vida que tú tienes. No necesitas transformación. Solamente pongas ahí de tu bolsillo y Dios te va a bendecir. Mentira del diablo. Esa es la cristiandad hoy en día. General, nominal. Invierte tus recursos y te doy un pase, te doy un ticket para el cielo. Volvimos a la Edad Media, indulgencias. Invierte tu dinero y no importa cómo está, van al cielo. Pero Cristo no te quiere transformar, ¿eh? Es que no lo puede hacer en esta vida, en esta tierra. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Satanás o Cristo? ¿Qué es lo que estamos predicando? Un evangelio que tú tienes que seguir, el borracho, el drogadicto como drogadicto, y todo el mundo, el pecador, tiene que seguir aplastado. ¿Qué poder tiene ese evangelio? No. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios. Y es el poder de Dios para terminar con el enemigo. El enemigo está vencido ya. Terminando aquí, dice, su falta de semejanza a Cristo es tan grande que se ve que no puede ser un seguidor de Él sin efectuar un gran cambio en su vida. Y por eso, hermanos, debemos indagar. Yo quiero hacer una pregunta, terminando acá. Dice aquí, continúa estudiando con el deseo de ser iguales a su gran ejemplo. Capta las miradas. Una cosa que necesitamos en la iglesia, en la familia y en la sociedad. O no lo miramos impacientemente cuando no nos gusta algo que alguien dice. Capta sus miradas, el espíritu de su amado maestro, observándose, ¿qué? Transforma. Puestos los ojos en cada hermano al lado tuyo, llegaremos al cielo. Porque, mira, da pena. Un hermano me estaba contando esta semana que un pastor que ella trabajó al lado de él, creo que lo bautizó a ella también. Ella le encantaba sus sermones, sus campañas y viajó con él y vio maravillas en su ministerio y luego se enteró que estaba en adulterio. ¡Qué chasco espiritual! Pero nuestros ojos no están en el pastor de la iglesia tampoco, porque él no lo va a salvar a ninguno de nosotros. Sino que los ojos, y literalmente, hermano, nuestros ojos deben estar ¿dónde? Una pregunta, hermanos. A ver si me ayudan aquí. Ya terminamos. Quizás están cansados, ya es viernes, pero estamos en sábado, hermanos. ¿Ok? Damos tiempo al Espíritu y pidemos a Dios un poco de energía, ¿sí? Hemos estudiado algunas temáticas de lección de escuela sabática durante el año pasado. ¿Usted se recuerda cuáles fueron, más o menos? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran los títulos de esas lecciones? ¿De qué estudiamos? ¿O ya se lo olvidó el año pasado? Ya está en el nuevo año. Ya no quiero saber. La ciencia de la salvación fue la última, que se basa en la justificación por la fe. Comenzaron al final, pero al principio de año, ¿qué estudiamos? El santuario, parte 1. El santuario, parte 2. Allí miramos las cortinas, el significado de cada cortina, el significado de cada ofrenda. ¿Cuántas ofrendas había? ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ah?
Las cortinas, colores, todo simbólico significa, ¿aprendimos algo de eso? Parte 2, el ministerio, ¿verdad? Tanto en el cielo y luego, me encantó, la libertad religiosa y la temperancia. ¿Qué tienen que ver las dos cosas? Y mira que el tema de la libertad religiosa es uno importante de mirar hoy en día, porque por ahí vienen las dificultades en este país. Y luego, la ciencia de la salvación. Hermanos, de todo eso que estudiaron, la pregunta debe ser, ¿qué yo aprendí de eso? Y no solamente, ¿qué yo aprendí para aplicarlos a mi vida? Pero no solamente eso, ¿qué de eso ahora me toca compartir? Porque no es solamente aprenderlo. Hay otra cita que no lo puse aquí, que más adelante dice aquí, para el consejo de escuela sabática, los alumnos tienen que convertirse en maestros. Ahora pregunto, ¿cuántos años llevamos como alumnos? Porque eso es aprender y aprender y aprender. Pero hermano, ¿y cuándo vamos a enseñar? Mira, yo veo, ahora yo vengo de una casa que yo estaba visitando del domingo pasado y de ahí yo vine acá. Y ahí estamos organizando una iglesia hogar en esa casa. Hay demasiado de lugares, oportunidades que quieren escuchar estudios y que le venga con la palabra de Dios. No hay suficientes obreros. No hay. Y cada uno de nosotros, de alguna capacidad, tenemos que ser obreros, hermanos. Entonces no podemos quedarnos con solamente que yo vine el sábado, que me traje el folleto, que me lo traje conmigo, que lo llené y todo, y solamente eso. Sino que yo tengo que abundar la palabra de Dios, tener un encuentro con Cristo allí, personalmente, y transformación. Y ahora necesito poder compartir la palabra de Dios con otra persona. Sin que yo estoy llamando a un anciano, un pastor de la iglesia, y decir, mira, alguien quiere estudio bíblico. Yo no sé, venga conmigo. No, hermano, tiene que poder compartir por lo menos que sea unos textos o algo. Pero Dios ha llamado a nosotros, así como vimos Juan, a dar nuestras vidas por la palabra de Dios. Así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hicieron los profetas, así como lo hicieron los mártires. Y los cristianos de los últimos días van a tener que tomar decisiones a dar sus vidas por la palabra de Dios. Esto es en primer lugar en mi vida. Primer lugar, no lo que sobra. La gente se levantan y hacen todo. Y en la noche, si les sobra tiempo, entonces le abre. Si no, no. Eso al revés. Pero Dios nos quiere capacitar, hermanos. Mira cómo termina aquí. Dice Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas que estaban de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y los que no habían adorado, ¿a quién? La bestia y su imagen, y no recibieron la marca. ¿Por qué tú crees que no recibieron esas cosas? Porque dieron su vida por la palabra de Dios. Allí dice que son mártires. Estaban más dispuestos a morir que recibir algo ajeno del sello de Dios. ¿Pero qué pasó? Reinaron y vivieron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años.
¿Fue de bendición? ¿Es de bendición dar nuestra vida? Lo que hay que aprender es, hay que darlo completo. No es un poquito. Es todo o cero. No funciona así. Así que bueno, mis hermanos, gracias por tu atención esta noche. Esperamos que este nuevo año podamos entender que hay que ir fortaleciéndonos en nuestra amistad y relación con Cristo. Dios les bendiga.